Aquí comienza Jaque Mate, con Carlos Javier Lillo. Jueves 30 de septiembre de 2021 empezamos este Jaque Mate hoy con la música de Coldplay, en una semana en la que este grupo de música ha estado en la boca de todos los políticos. Por cierto que esta canción que estáis escuchando hoy saca su videoclip, así que vamos a estar pendientes con BTS, con el mítico BTS. Una semana en la que decíamos Coldplay ha estado en el foco, ha estado en el radio, en el núcleo de los políticos, porque el presidente de Pedro Sánchez tenía una extraña conversación con ellos, con el grupo, con la cuenta oficial de Twitter del grupo, para hablar de la cumbre del clima. Esto, a ver, es el típico momento en el que un grupo de música, una persona influyente que no necesariamente tiene que ver o que no necesariamente está metida en los partidos políticos, pues le pide a un político que haga algo y ese político se compromete a hacerlo sin llegar a hacer. Digamos que poco va a salir de ahí, más allá de lo curioso que es Pedro Sánchez hablando con Coldplay. No sabemos si es de los de cantar luego en la ducha sus canciones, sus míticas canciones, pero bueno. Pero es que además parece que se pusieron celosos, porque Pablo Casado, PP, abrió su convención, su polémica convención, su dividida convención, con la música de este grupo. Así que a ritmo de Coldplay, el PP intentó callar las voces internas que apuntan a acabar con el liderazgo de Pablo Casado, y a ritmo de Coldplay, el PP buscó que la música amance a las fieras. Eso es lo que espera Casado con Ayuso, que está, por cierto, de viaje en Nueva York. Un viaje curioso y extraño. Más parece imitación o modelo o intento de copia de lo que hizo Pedro Sánchez hace unos meses y que ha acabado con poca convocatoria, la verdad, si se atiende a los medios críticos con la presidenta madrileña. No parece que haya sido un gran éxito la visita de Ayuso, que todavía sabemos que pinta en Nueva York, más allá de buscar fomentar una imagen nacional en torno a su figura. Será interesante. Por cierto, la noticia es que Ayuso ha ido a Nueva York. Esto ya es Teo se va de vacaciones, Teo va al cole, Teo va al dentista, Teo va a todos lados. Por cierto, ya que la música está avanzando a las fieras, esta semana también, evidentemente, información, es la semana que marca una semana más el volcán Cumbre Vieja, la lava, llegó el martes por la noche al mar, a la costa. La nube de ceniza se espera que afecte a buena parte de las islas colindantes con la isla de La Palma. Muchos evacuados, muchas casas destruidas y una situación aún de incertidumbre. Incertidumbre en todos los sentidos, en saber cómo va a ser el futuro y cómo va a ser el presente más inmediato. Con esa incertidumbre arranca Jaque Mate. Come up to Madrid to tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you to tell you I need you, to tell you I set you apart. Y decía que, a ver, no es muy habitual, porque estamos con la música de Coldplay de fondo, que está guay, está chulo, mejor que nunca. Pero decía que, bueno, esto ya de la política es Teo va a la escuela, Teo va al dentista, Teo se va de vacaciones, Teo va al baño. Y en este surrealismo de la política que hemos instalado en el siglo XXI, marcado sobre todo por las redes sociales, lo que ya faltaba por ver, lo que nos faltaba por ver era que un político se comparara con una tarta. Yo eso sí que no lo había visto nunca. Creo que no lo volveré a ver. Pero sin duda es extraño, estrafalario y extravagante. La persona que lo ha hecho no tiene el gusto de vivir en España. Ya lo que nos faltaba. Ya tantos problemas tenemos ya nosotros. Pero
tiene protagonismo en su país, en Argentina, en este caso. Es Ricardo López Murphy, que dice que encontró una tarta con su cara parecida. Bueno, para el que no lo conozca, quién es López Murphy, es de la derecha, de Juntos por el Cambio, es decir, de lo que fue el gobierno. De la derecha es lo más cercano a la ultraderecha. No sé si acordáis de Milei, ese ultraderechista que fue tercera fuerza en las elecciones primarias hace una semana, lo comentábamos aquí en Jaque Mate, pues digamos que López Murphy es algo parecido, similar, cercano, algo que podría parecerse. Fue ministro en la peor época de Argentina, aunque lo dejó a tiempo, porque fue primero ministro de Defensa, luego pasó a Infraestructura y Vivienda y también hizo Economía. En Defensa duró un poquito más, duró un año y medio más o menos, en Economía duró 15 días. Le sucedió Domingo Cavallo, que fue el que explotó, el que llevó a cabo la situación del corralito, ese crisis argentina. Pero bueno, él se fue un poquito antes, tuvo esa suerte, se libró. Luego criticó lo que pasó en el futuro más inmediato de Argentina. Pero decimos que se presentó por Juntos por el Cambio en las últimas elecciones primarias, no ganó, competía por la ciudad de Buenos Aires, por la capital, no ganó, va a ir en la lista de noviembre porque hay una obligación, por decirlo así, que es que la lista ganadora tiene que agrupar, tiene que recibir, tiene que saludar a las listas que perdieron. Él va a ir en cuarta posición en esa lista de las elecciones finales legislativas de noviembre, puede ser diputado, veremos. Todo parece que lo va a ser. Es una persona que en los últimos meses ha saltado a la polémica porque negó nada más y nada menos que los desaparecidos de la última dictadura del país. Negó que hubiera 30.000 desaparecidos por básicamente motivos políticos. Es como si aquí en España una persona niega que Franco matara gente. O sea, ese es el nivel. Ese es el nivel de López Murphy. Una persona que esta semana en la política del ruido, en la política del circo, en la política del Twitter, en la política del medio, pues se comparó con una tarta. Él mismo. La mejor campaña estaba en la sección de dulces. Pues completamos esa portada informativa de este jueves 30 de septiembre, se acaba el mes de septiembre, con Ángela. Yo quiero saber también tu opinión sobre lo de Coldplay, que se ha metido en la vida política. El PP lo usa para ilustrar la convención que arranca, por cierto, con mucho cabreo interno. Véase lo de Ayuso y lo de Casado. Y bueno, el Pedro Sánchez estuvo hablando con ellos por Twitter, por esto de la cumbre del clima. Así que Coldplay esta semana son los reyes de la política de España. Ya solo falta que vayan con Errejón o yo qué sé, Sí, que busquen bueno, que busquen a los votantes perdidos de Ciudadanos, alguna cosa de esta. sí, bueno, ya sabemos que el escenario político es poco menos que el Circo del Sol, por lo tanto, no me Me ha sorprende que, encantado. que grupos de música, en este caso Coldplay, pues, aparezca, porque no olvidemos que la música sigue siendo cultura y la cultura siempre ha sido un recurso político, por muy extraño que pueda parecer. Lo que a mí me extraña es que se mantengan debates mucho más interesantes por Twitter que en el Congreso. Es una cosa que me fascina. Se cruzan conversaciones, incluso se llega a debatir, aunque sea sin cambiar el mecanismo de la demagogia y el no por bandera, pero es curioso como el Congreso es un ring de boxeo y Twitter es, digamos, el ágora. A mí eso me parece llamativo y eso es para hacérselo mirar bastante. Pues sí, sin duda. Sí, Chris Martin ya debería ir por UPyD. Que reviva UPyD con Chris Martin al frente, ¿te imaginas? Puede ser, puede ser. Ya aquí el ciudadano español medio está dispuesto ya a todo. Ya hemos visto varias cositas extrañas en el panorama político, desde Tony Cantó hasta quién sabe ahora quién puede aparecer. Si Pepe Villuela pudo ser diputado, todos podemos serlo. Correcto, correcto, porque la política en España es la salida laboral preferida de la inmensa mayoría de los españoles. Oye, pero Correcto. ¿a ti te gusta Coldplay? Sí, sí, a mí me encanta. Te encanta. Bien. Tienen canciones brutales y A ver, ¿cuál? evidentemente
Su Una que tendencia, Yellow. Me encanta esa canción. Cátanos un Me, poquillo. venga, sí, hombre. Yo quiero ser- Para yo estoy irnos- en proceso de ser periodista, no cantante, afortunadamente. Hombre, afortunadamente Hombre, tampoco. no, 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 afortunadamente. Cada No te- cosa en no- su sitio. vale, vale, digo, no te busques ya los enemistades en el gremio de los cantantes. Que va, que va, que va, por Dios. Bueno, pues nada, pues Coldplay. No sé si los candidatos en Alemania han usado Coldplay, que el domingo fueron las elecciones, estamos ya con la resaca ya, la resaca es si no hubiéramos tomado ya 20 botellas de ron, porque ya estamos a jueves, pero lo queríamos tratar más reposadamente. Básicamente, ha ganado la socialdemocracia. Se ha quedado muy cerca la CDU, que era el partido de Merkel, que era el partido gobernante durante estos 16 años. Merkel este año no era candidata, pero no ha ganado. Y parece a esta hora que tampoco va a entrar en el gobierno. Quien sí va a entrar en el gobierno van a ser los verdes, que son la tercera fuerza y son clave, además. Ellos consideran que han tenido malas elecciones, lo cual me sorprende. Ellos dicen que han tenido malas elecciones, pero tercera fuerza y en Berlín con mucho apoyo también. La izquierda de Die Linke, estoy diciendo los nombres sin tener ni idea de alemán, se ha quedado flojilla, casi pierde la representación parlamentaria y el cordón sanitario a la ultraderecha, porque allí la derecha no pacta con la ultraderecha. Merkel, por ejemplo, que es de derechas, Merkel es conservadora y ha sido una de las grandes enemigas de la ultraderecha, pues se queda flojilla. Es decir, no consigue tampoco tanto éxito, tanto poder como podría acumular en nuestro país, como tiene en nuestro país Vox. Ángela, como experta en Alemania por gusto, porque no hay título que pueda dar eso, pero ¿cómo has visto? ¿Cómo viste la noche electoral? Hombre, pues la verdad que son unas elecciones especiales porque, como ya comentaba, Merkel deja la política después de 16 años y una trayectoria, un comienzo fulgurante. Bueno, la historia supongo que la recogerá y como una de las mejores, o por lo menos uno de los iconos políticos de Occidente, yo así lo pienso. Y efectivamente, pues la socialdemocracia ha ganado después de 19 años, pues ha conseguido ganar unas elecciones, algo que también es importante. Yo creo que la CDU, los democristianos, creo que han perdido bastante con la marcha de Merkel. Creo que les va a costar bastante revertir, digamos, este pequeño bajón, esta bajada de la presidencia, porque evidentemente su candidato tampoco tenía demasiada repercusión, demasiado. No es una Merkel. Yo creo que el alemán medio está muy acostumbrado, casi 20 años con una figura como la de la que ya es ex canciller. Yo creo que Alemania va a entrar ahora en un proceso de cambio. Creo que ha dado una lección al resto de Europa porque todo por Alemania ha bajado un poquito con respecto a las últimas elecciones y eso es algo que debe repercutir en el resto de Europa porque, claro, la ultraderecha ya sabemos cómo se está comportando civilinamente con ese crecimiento un poco, digamos, punzante. Sin duda, de hecho, yo una de las cosas que leí del candidato era que era lo más Merkel que había. O sea, es de izquierdas, pero tampoco es muy de izquierdas, es como del sector más conservador de los socialdemócratas, para entendernos, entre comillas, evitando comparaciones, nuestro PSOE. Dicen que era lo más Merkel. O sea, al fin y al cabo, entonces se ha votado un poco a lo que nos gusta y a lo que gusta en Alemania, que es ese estilo que durante 16 años ha arrasado las elecciones. Sí, sin duda creo que era una responsabilidad también importante el hecho de relevar a Merkel, el hecho de representar, el hecho de enfrentarse a una urnas en un contexto como el actual, ¿no? Pandemia, tal y cual, bastante polémico, con una Merkel que ha sido también muy complicada. Vamos, la periodista Pilar Requena analiza su personalidad y su recorrido y creo que no solamente ganar unas elecciones o entrar a formar parte del gobierno, sino es gobernar como se ha gobernado durante todos estos años. Por lo tanto, creo que el desafío para la socialdemocracia es importante, pero más es para la CDU que tiene que recuperar, digamos, esa potencia, esa intención de voto, porque ha bajado un 30% con respecto
por primera vez desde 1949. Por lo tanto, creo que hay datos que dan un poco que pensar. Aparte del candidato de la Sin CDU, duda. Armin Laschet, creo que ha pagado caro varios errores durante la campaña, y creo que eso ha sido lo que ha hecho un poco descender al plan B de Merkel. Pero yo creo que está bien un poco la alternancia en el poder, porque que ahora hubiera sido la CDU después de 16 años con Merkel, que hubiera sido otra vez la CDU, hubiera sido ya muy repetitivo. O sea, yo creo que está bien que cambien los partidos. Eso no quiere decir que apoyemos aquí a los socialdemócratas, ni mucho menos. Creo que la alternancia en el poder siempre está bien, es decir, que no siempre sea el mismo. Sí, por supuesto que eso es sano para todo país, para toda institución en la renovación. Y más ahora, pues, en una situación como en la que vive Alemania, ¿no? Que la socialdemocracia, pues, ha ganado, pero tiene que formar gobierno, porque no es quien queda, digamos, primero, sino quien suma la mayoría. Por lo tanto, ahora entra una espiral de negociaciones junto con la CDU, los verdes, los liberales. Yo creo que ahí va a haber un contexto, digamos, que va a romper con la monotonía de estos últimos años, y veremos a ver qué es lo que puede salir de allí, porque los verdes también son una fuerza ahí incipiente. Por lo tanto, y los liberales, sobre todo, también tienen bastante peso. Por lo que creo que va a estar interesante cómo se va a ir sucediendo la formación de gobierno en estos meses. Sin duda, y sobre todo el peso que va a tener Alemania en el futuro. Es decir, ¿cuál es el futuro de Alemania? Ya no solo la propia Alemania, sino a nivel internacional. Hombre, desde luego, y efectivamente ahí voy a meter un poco de lo que es mi pensamiento. Ya lo hablamos con Fernando Vallespín, ¿no? Creo que quedó bastante claro que el papel de Alemania no es hegemónico, pero es bastante importante, de manera que también mantener ese papel de, digamos, pilar muy entre comillas, creo que también es una responsabilidad importante, y creo que va a seguir siendo así por su situación geopolítica, por todo el potencial económico que tiene. Creo que la formación política que ocupe el poder, creo que va a tener un desafío importante, porque Alemania siempre va a ser Alemania, y Europa, por más que pese a mucho, depende de Alemania, por lo menos desde mi punto de vista, en un porcentaje alto. Ujú. Pues sin duda, estaremos muy pendientes. ¿Tú cómo ves el futuro? O sea, más personal, una visión más personal, ¿cómo ves el futuro? A ver, yo creo que efectivamente, pues, Alemania, pues, sabe muy bien reconstruirse, sabe muy bien vencer la adversidad, y hace del diálogo su mayor bandera, ¿no? Ya es un legado también que es muy sano para el resto de países, esa capacidad de dialogar, aunque se recuerde que Merkel fue bastante dura y contundente en la crisis de 2008, algo que no vamos a negar el resto de países, y menos los países del sur, eso está bastante claro. Pero creo que es una oportunidad de abanderar de nuevo esa capacidad de dialogar, de formar políticamente un país, no de formarlo políticamente, que es lo que se hace aquí en España. Yo creo que hay que usarlo un poco en algún sentido, no en todos, ni compararse, pero como espejo, utilizar el debate como una herramienta útil, no como una herramienta destructiva. Creo que Alemania va a seguir siendo el ejemplo que es, va a atravesar un tiempo de transición, pero que va a seguir siendo la Alemania de Europa. Y vamos a volver a nuestro país, ¿vale? Te voy a hablar de un tema que es capital en la vida, educación. Te voy a leer porque el país ha sacado una propuesta del Ministerio de Educación. Es una propuesta que todavía tiene que pasar por las comunidades autónomas, ¿vale? Pero es una propuesta para cambiar la ley de educación que está aprobada de hace no tanto, desde hace unos meses. Propuesta, vamos a ir analizando poco a poco, ¿vale? En relación a la ESO, la propuesta, leo textualmente, se deja de tener una vía aplicada y otra académica. Esto yo lo notaba, por ejemplo, en las matemáticas. Los que iban a FP, los que iban encaminados a FP tenían las matemáticas aplicadas, y el resto de bachillerato tenían las matemáticas académicas. Esto es más papeleo, pero se actualizarán materias y se crean algunas como formación y orientación personal y profesional. Habrá que ver esto cómo va a ser, esto en qué se va a traducir, esto qué contenido y qué materia va a tener. Entonces solo conocemos el título. Bueno, va a haber cambios en las modificaciones de las, o sea, va a haber modificaciones de asignatura, algunas serán obligatorias, otras serán
optativas, las comunidades van a poder jugar con según qué asignatura, eso se tiene que estudiar todavía. Vamos a ver cómo se elige, pero es que esto no lo conocemos tanto. Bueno, habrá en la ESO, de momento, 7 asignaturas obligatorias cada curso. Biología y geología, o física y química, educación física, geografía e historia, lengua castellana y literatura, lengua extranjera y matemáticas. Y luego habrá que elegir una por cursos entre educación plástica, visual y audiovisual y música. Tecnología tendrá que ser obligatoria entre primero y tercero de ESO, al menos un año. Si se quiere más. Habrá que ver. Y esta asignatura de formación y orientación personal y profesional va a ser obligatoria en cuarto. Dice que se va a hablar de psicología, antropología, sociología y luego además integrarse básicamente en grupos humanos. Analizamos primero esto, Ángela, sobre la propuesta de la ESO. ¿Qué te parece? Bueno, sin duda, pues a priori supone dar, digamos, esa libertad de decisión al alumno, ¿no? Yo creo que ahí es como, digamos, le abres una ventana para complementar, digamos, lo que es la formación académica al uso, con matemáticas, lengua, tal y cual, pero ya que le das como una vía para que ese niño, esa niña, pues ya vea un poco cuál quiere ser su destino, ¿no? Aunque sabemos perfectamente que la ESO es una época bastante convulsa y que los pensamientos pueden cambiar como cambia el sol de posición. Pero creo que a priori es una buena propuesta. Yo es que soy crítica con otra parte de la propuesta que también tiene que ver con la ESO, ¿no? Con el tema de los suspensos. A mí eso me parece el punto más mollar de ese proyecto. Creo que lo hablamos ya en algún programa con respecto al número de Sí. suspensos. Ese tema lo hemos tratado ya varias veces, sí. A mí eso me parece un crimen, por así decirlo, desde mi punto de vista como estudiante y como defensora de una educación profunda. La libertad, la oferta de propuestas y libertad de decisión para el alumnado, siempre yo voy a estar de acuerdo, siempre. Y por lo tanto, en ese sentido, no tengo ninguna queja ni nada que objetar, porque así se fomentan más otras disciplinas que están solapadas bajo las eternas ciencias naturales. Esto sobre la ESO, pero sobre el bachillerato, 4 asignaturas comunes en todos los bachilleratos: educación física, lengua castellana y literatura. Si hay en esa zona lengua cooficial, pues lengua cooficial también, lengua extranjera y filosofía. Eso en primero. Luego en segundo se repiten lengua castellana, historia de filosofía y lengua extranjera, que sería el segundo año. Bueno, entiendo aquí que historia también debería ser obligatoria en primera. Aquí no lo pone en la noticia, pero yo entiendo que también debería ser historia obligatoria en primera. Luego se divide el bachillerato en las ramas que ya conocemos con algunos cambios. ¿Por qué? Porque sigue ciencia y tecnología, con matemática, biología, tecnología, ingeniería, dibujo técnico, física y química. En humanidades y ciencias sociales se va a hacer algo extraño, porque puede haber una división entre latín y griego, y lo que luego son las ciencias sociales con las matemáticas aplicadas, pero personas que están en una de las dos ramas, es decir, por ejemplo, gente que da latín va a poder coger matemáticas. Esa es una novedad que yo, esto por lo menos hasta ahora no lo recuerdo. Las artes se van a dividir en dos: música y artes escénicas, con análisis musical, artes escénicas, coro y técnica visual, y luego artes plásticas, con dibujo artístico, volumen, cultura audiovisual, que esto hasta donde yo sé, por lo menos en mi instituto ya se hacía. Pero se crea además un nuevo bachillerato, que es el general, con matemática general, economía, emprendimiento, actividad empresarial y la posibilidad de cursar materias que están en los otros bachilleratos. Es una propuesta, habrá que ver cómo se detalla, Ángela. Sí, sin duda, pues bueno, el hecho de incluir música, baile, actividades artísticas, más allá de educación plástica, lo que es GPV, me parece una propuesta bastante interesante porque no sé tú, Carlos, pero yo en mi época en el instituto, pues digamos que las personas que se dedicaban a eso, a esas asignaturas, pues digamos que estaban como un poco
entre comillas, marginadas. Yo creo que esto es como un poco de inclusión, de decir, de reconocer las personas aquellas que se quieren dedicar a la economía, que se quieren dedicar a ciencias naturales, ciencias físicas. Pero yo en mi bachillerato, yo lo hice hace poco, yo no recuerdo que estuvieran al revés, eran ellos los predominantes, cuidado. Bueno, sí, depende, Lo- claro, del centro, hay que obvio. aclarar que no, hay que aclarar que mi instituto tenía todos los bachilleratos que se podían ofertar. Era el único instituto de Almería que tenía todos los bachilleratos. Entonces nosotros Mm, estábamos haciendo de humanidades y artes eran, pero además por el propio centro a veces te daba la sensación de los grandes olvidados y los grandes minusvalorados. Pero de ciencias sociales yo nunca. Y de Pues ciencias menos, ya de las ciencias puras menos. es el primer caso de esa inclusión y esa convivencia normal de todos los bachilleratos. Siempre, pues, eso es normal, ¿no? Porque cada uno, pues, tú eliges ciencias puras, yo elijo ciencias sociales y al final, pues, se forman guetos, pero sí que es verdad que por lo menos desde mi punto de vista los más predominantes siempre hemos sido los de sociales, los de ciencia, antes que los de humanidades, que digamos, porque, por ejemplo, latín y griego, que yo creo que tú has sido lo que has cursado, ¿no? Creo Sí, claro, que, yo fui por letras. creo que era como, digamos, el segundo plato, digamos, por lo menos en mi centro. En mi Sí, centro sí. había esos tres, no había únicamente nada más. Y digamos que este tipo de propuestas pues hacen, digamos, como que se recoja a todo el mundo y no, bueno, tú que eres de arte, de humanidades, no sé qué, puedes hacerlo, ¿sabes? Tienes el derecho a elegirlo, tienes tu sitio y vas a tener igual de oportunidades que el resto. Y esto es una propuesta interesante, aunque esta declaración a muchos les pueda parecer exagerada. Hay que ver que, por cierto, lo del el bachillerato general va a ser para personas que a la hora de elegir bachillerato no tengan ni idea de qué hacer. Eso que siempre pasa de, no sé si ciencia o letra, no sé si tal o cual, no sé si meterme en arte, para las personas Correcto, que no lo tengan claro van a poder más o menos moldear un bachillerato, hacer un bachillerato un poco con lo mejor de cada casa. Esto es una propuesta, habrá que ver luego cómo se materializa y cuándo se materializa. exacto. Eso es lo importante. Así que, nada, muy interesante. Por cierto, Ángel, antes de terminar, te quiero Diga. hacer una pregunta. ¿Tú comes kebab? ¿Tú eres de comer kebab? Hombre, yo cuando comía carne lo comía. Ahora Pues que llevo verdad, un año y ya no medio, comes carne, verdad, verdad, verdad. ya que llevo un año y medio, no, pero sí que es verdad que en su momento eso estaba buenísimo. Una comida contundente, pero buenísima. Yo comí kebab el último fin de semana comí kebab y te quiero contar que pedir kebab es lo que ha permitido a la policía llegar a conseguir a cazar a uno de los yihadistas más buscados de toda Europa, que además vivía en Almería. Esa historia me la Y tienes que contar porque me parece increíble. te voy a dar una pinceladita a la historia. Abdel Mahed Abdel Bari, espero haber leído bien el nombre, si no, perdonadme, eh, era uno de los sanguinarios del ISIS más duros, más mm, complicados y más peligrosos que Europa tenía en su mira. Bueno, pues él fue a Siria y volvió, con el riesgo de que pudiera, pues evidentemente, cometer algún atentado terrorista. Y fue en pleno confinamiento el año pasado cuando se le pudo detener en la calle Cádiz de la capital almeriense. Yo no sé dónde está la calle Cádiz, si te soy sincero. O sea, mira que me muevo mucho para Almería, pero yo no tengo ni idea. Bueno, pues, ¿sabes cómo llegaron a él? Lo intentaron todo, ¿eh? Antes de conseguir. Porque él pidió durante el confinamiento 3 veces comida a un kebab. Tú fíjate. Es que es increíble. Entonces, a partir de ser el 18 de abril de 2020 el tercer envío, o sea, la tercera vez que él pide comida, pues claro, la policía estaba ya vigilando. Ellos ya más o menos tenían una cierta sensación de que ese podía ser el lugar donde estaba, pero claro, el repartidor llega, entonces la persona, el terrorista, el yihadista, se asoma a la ventana para comprobar que, bueno, que llega bien el pedido y demás. Pues era Abdel Majed
Abdel Bari. Lo detuvieron el 20 de abril. El secreto de sumario de la operación, que se llama Altepa, ha estado en secreto, evidentemente, hasta este verano. Ahora lo ha revelado el diario El País. Y yo me he quedado flipando. Y mi pregunta es, ¿no había ninguna sospecha de que en Almería hubiera algún integrante del Estado Islámico? O sea, le estaban buscando. O sea, él sabía que estaba. Claro, Pero efectivamente. no, Sabían que estaba en Almería. no lo encontraban. O sea, mira, que Almería no es muy grande, pero no lo encontraban. Entonces estuvieron buscando de todo. Bien, bien, bien. Primero buscaron, o sea, primero sabían que estaban en España. Buscaron de todo, reservas de hoteles, de todo. Hombre, yo creo Día, que el quema. método del que va, creo que va a tener que ser acogido por la Interpol, ¿no? Porque ser capaz de atajar esta situación gracias a ese seguimiento, es fuerte cazar a uno de los yihadistas más buscados de Europa gracias a ese seguimiento por esa, digamos, estupidez, por así decirlo. En fin, historias que pasan en mi tierra. Es que luego dice, es que luego la gente dice, en Almería no pasa nada. Eso lo llevo yo escuchando toda la vida. Yo creo que sí pasa, pero no se Yo cuenta. creo que sí, yo creo que sí. Pasa que no interesa tanto, pero Almería es maravillosa. Almería hay que hacer una especial sobre Almería para contar todo lo que pasa allí, todo lo surrealista que pasa allí. Bueno, Ángela, Bueno, Carlos, pues una vez más, encantada de trabajar contigo. un placer. Pues nosotros seguimos para adelante, nosotros seguimos con el resto del programa y el lunes pues habrá más y más sorpresas que vamos a tener muy pronto. Hasta luego. Sigan disfrutando de la radio. No, sigan disfrutando de la radio y no seguimos, y seguimos para adelante. Seguimos con más secciones. Bueno, pues estamos aquí, estamos ya jueves. Se nos acaba el mes, en el que hemos estrenado esta sección maravillosa que se llama El Pozo de la Tos. Tiene esa musiquita tan típica, tan melodiosa. Y Antonio, para cerrar el mes, nos tiene un tema de ciencia. Más o menos, a ver si no lo acabo. Hola, Bueno, hombre, claro, ciencia, si lo has dicho muy bien. No vengas ya con miedo. Bien. Que ya el lunes ya me equivoqué 2 veces, entonces. Bueno, ya, mira, aprovechando ya incluso que la semana pasada fue la Pero noche ¿por de qué los tantas motos? investigadores. Perdón. No pasa nada. Bueno, la verdad es que esta semana, pues además eso de Sí. la semana pasada que fue el viernes, la noche de los investigadores, la noche europea de los investigadores, Uh-huh. este martes, el 28, pues fue una doble efeméride, que tú ya sabes que aquí en Jaque Mate somos muy amigos de la efeméride. Hombre. Y es que tal día como el pasado martes, un 28 de septiembre de 1895, moría el químico y microbiólogo francés Louis Pasteur. Bueno, que conocido seguro que a todos no sonará, no quizás su nombre, pero sí la pasteurización. Eso que Sí. le hace, por ejemplo, a la leche para quitarle, digamos, los microbios, los microorganismos. Y además también, en el mismo campo, muy relacionado, en el 1928, es aquel famoso día en el que Fleming descubre la penicilina. También, pues, uno de los hitos más importantes de la historia en general de la medicina, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con las bacterias, con las infecciones, con las vacunas, con todo ese mundo. Y lo cierto es que siempre se habla mucho. Yo creo que seguro conoces, Carlos, la historia de la penicilina. No sé si la conoces más o menos, de cómo se descubrió. Sí, esa yo creo que esa me la explicaron en el cole. Más adelante yo creo que yo no. Pero yo creo que en el cole sí me la explicaron. Por encima, ¿qué pasó ahí? Ah, que la tengo que contar. No. ¿No te atreves? Dimito, no. Bueno, venga, vale. No me atrevo. No, que me voy a equivocar, o sea. Bueno, hombre, para eso estamos, hombre, no sea... Bueno, sí, siempre se ha hablado de cómo, digamos, fue algo de imprevisto, ¿no? Del mismo caos que tenía Fleming en su laboratorio, que de repente, pues, descubrió esa, digamos, una placa de Petri, vio los efectos de la penicilina y le dio por, digamos, pensar y decir, ostras, aquí ha pasado algo que no debería, o que no sabía que podía pasar, o que no debería estar pasando. Y a partir de ahí investigó. Lo cierto es que como con tantos descubrimientos así sorpresivos, aunque tiene su parte de, digamos, de descubrimientos así fortuitos, sí, digamos, había pues una búsqueda detrás, ¿no? Y es que
tanto Fleming como muchos otros científicos andaban ya investigando sobre todo ese mundo, ¿no? Sobre el mundo de los microorganismos, digamos, compartiendo conocimiento de cómo conseguir un bactericida, de cómo conseguir alguna manera de matar bacterias en una placa de Petri. Y lo cierto es que aunque tiene su punto, el que lo consiguió, su punto tal, no es que esto sea, la ciencia no es un día me levanto por la mañana y descubro cómo funciona el mundo, ¿no? Sino que Eso estaría guay. son pequeños momentos de suerte dentro, pues, de un mundo de trabajo, ¿no? Como decía que yo, incluso podíamos traer aquí la cita aquella de Picasso, ¿no? Que decía, ¿no? Como que te pille, que digamos las musas te pillen trabajando, ¿no? O sea, no es simplemente tener una aparición de realidad, sino que tiene que estar tú trabajando y que te pille en ese momento. Pues bueno, dejando a nuestro amigo Alexander Fleming, también un científico importantísimo, Mítico. que también... ¿Cómo? Mítico. Sí, sí, Alexander completamente, Fleming, más eso es conocido. de los más famosos Sí, sí. de la historia. También, como decía al principio, pues se cumplen años de la muerte de Louis Pasteur, este famoso químico y microbiólogo, que no solamente es conocido, o sea, no solamente aportó pues este proceso que utilizamos para matar microorganismos por ejemplo, en la leche, ¿no? Que comentamos al principio, sino que aportó en la parte de las vacunas, algo que se habla mucho ahora y que siempre hay que tratar, ¿no? Estuvo Las necesarias trabajando, vacunas. sí, en el desarrollo de vacunas en aquella época, finales del siglo XIX, pues en una época en la que se dio un gran salto en ese sentido en todo lo que es las vacunas. Y además también, bueno, pues es el que desarrolló, ya que hablamos de microbiología, lo que se llama la teoría microbiana de la enfermedad. Que tú dirás, ¿y con ese nombre qué es? ¿Eso qué es? Sí, No efectivamente, sé si ¿eso qué es? te dice algo, ¿no? Teoría microbiana de No, la enfermedad. hombre, que habla de enfermedad y de microbios. Bueno, pues Pero ya también se le está. llama teoría germinal de las enfermedades y es algo que quizás ahora pues nos parece muy Ese obvio, ya me suena más. Su nombre ya me suena más. pero que en ese momento pues fue una revolución, ¿no? Y era que básicamente las enfermedades, la mayoría de las enfermedades, la causan microorganismos que entran en nuestros cuerpos, que digamos que nos invaden. Esto de los gérmenes, los Sí, eso. microbios, bacterias, virus, hongos. Eso ahora lo tenemos bastante asumido. Hombre, ya tenemos trabajado eso, ya obviamente, pues sí, hombre, claro, que tú enfermas, que tú coges la gripe porque te entran unos microbios en el cuerpo, pues esto No hay duda. yo creo que eso ya por suerte hoy en día lo hemos aceptado ya, pero claro, en ese momento pues fue una auténtica revolución, ¿no? Y es que fue, digamos, de hecho fue causa de algún premio Nobel, por ejemplo, el de Robert Koch en 1905, a causa de sus investigaciones sobre la tuberculosis. Y desde luego, aunque fue Pasteur, digamos, uno de los grandes, de las personas que más hicieron por esta teoría, es algo que en el Sí. fondo se remonta a mucho tiempo. ¿Tú cuánto crees en qué época de la historia crees tú que alguien dijo, oye, ¿y si las enfermedades la causan pequeños bichitos que se nos meten dentro? Uf. Estoy Voy a diciendo, poner siglo XV, venga, va, lo he dicho al voleo. bueno, pues no te has quedado, te has ido bastante atrás y la verdad es que te has quedado incluso corto. Y aunque en esa época Venga. también es cierto que hubo eh, mucho en ese sentido, pero el primer caso lo podemos encontrar en torno al año 1000 y en Joder, el, que me he quedado bastante lejos. sí, sí, bueno, pero que hiciste, has ido bastante atrás, que Sí, sí, en la sí, Edad sí, sí. Media es cuando se empieza ya a tocar el tema de forma más clara, pero es en la antigua, principio de la Edad Media, finales de antigua, que el famosísimo médico persa, no sé si te suena Avicena, No, bueno, pues Avicena es uno de yo es que los, soy de letra. ya, bueno, pues uno de esos, de los médicos, de los científicos, personas de ciencia más famosas del mundo antiguo, que ya eso, en torno al año 1000, ya empezaba a proponer ideas similares, al igual que también, bueno, incluso podemos hablar de algunos, en la antigua Grecia y Roma también existen ideas de que, bueno, existen enfermedades que se contagian, que tiene que haber una forma en la que las personas se contagian enfermedades unas a otras, ¿no? Claro, él lanzaba esa idea, pero él la podía demostrar. Entiendo que no. Entiendo que él nunca pudo demostrarla, aunque lo sabía, pero nunca se lo pudo presentar a la comunidad científica o a la comunidad en general.
Bueno, comunidad científica tampoco es que existiera una comunidad Bueno, ya, digo, científica como la resto entendemos hoy en día científico, en resto esta. científico. Sí, Pero sí, sí, sí. hombre, claro, obviamente todo esto eran, digamos, de hecho todo se basaba, digamos, en la discusión de epidemias, de cómo prevenirlas, de cómo controlarlas, de cómo curarlas. Y sí, de hecho proponían, obviamente no podía demostrar muchas cosas, por eso también tardó mucho tiempo, pero tanto él como incluso antes algunas personas en la antigua Grecia, de lo que su propuesta era eso, que no, su teoría era que estas epidemias, estas enfermedades que asolaban de vez en cuando las ciudades se contagiaban pues a través del aire por nuestra respiración unos a otros o del contacto entre personas porque había algo que transmitíamos de uno a otro que era lo que provocaba la enfermedad. Aunque también es cierto que este conocimiento no tuvo tantos seguidores dentro de, bueno, no vamos a decir comunidad científica, pero sí, digamos, presciencia, debido pues las teorías de Galeno pues fueron dominantes durante bastante tiempo, que no sé si te suena el concepto esto de las miasmas, de los humores y todas estas ideas. No. Bueno, ¿tú no has visto alguna vez en alguna película medieval cuando viene el médico a curar a alguien y lo que hace Sí. es sacarle sangre como Sí, un sí, sí, loco sí, o sí, 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 ponerle, sí. pues Que yo es esa tampoco lo idea, ¿no? entendía, digo, ¿por qué le sacan sangre? Esta, digamos, esta teoría de que venía de Galeno, del médico griego, de que, bueno, de que las enfermedades las causaban estos humores en el sentido de aires, ¿no? Que tenías como unas poluciones dentro del cuerpo. Entonces lo que estaban haciendo ahí era, pues eso, renovarte por dentro, ¿no? Era un poco Ujú. pasarte por el filtro, sacarte todo por dentro y volverte a meter para casi renovarte por dentro tus porquerías. Y lo cierto es que este mundo ha sido siempre pues, una cosa muy desconocida, ¿no? Y que hasta, pues, eso, hasta el siglo XIX pues no existía conocimiento. Y también te quería traer, porque también, ya que estamos esta semana con el tema de investigación, con Con la experimentos y ciencia. tal, bueno, unos experimentos, unas cositas así interesantes. Venga, va, esto Y tiene para pinta eso voy a chulo. hablar de generación espontánea. Tú Ese como... concepto ya es más conocido, sí. No me Ah, sí, pidas que lo define. te suena mínimamente Pero la generación espontánea? no me pidas que lo defina, no. Pues No, entonces no me me digas digas que. o sea, no me tires la caña y luego la recojas. Porque lo Pero tú mismo aquí te el veo a un experto. pescado. A ver, aquí el experto eres tú. Yo soy el presentador. Ya. Soy yo el que tiene que hacer la pregunta: ¿qué es la generación espontánea? Bueno, pues tiene que ver con el origen de la vida. ¿Tú cómo crees que cuando dejas, por ejemplo, algo de comida que se ¿Sí? pudran en la basura, por qué crees que aparecen moscas? ¿Cómo aparecen ahí las moscas? Porque hay gusanillos en la manzana. Hombre, por el mal estado, ¿no? O sea, porque Pero se va poniendo en mal que, estado. o sea, se pone en mal estado y ahí de Sí. repente, ¿cómo llega ese bicho ahí? Ah, eso ya es lo que no sé. Claro, claro, claro. Bueno, te voy aquí a lanzar un salvavidas que te veo con miedo a liarla otra vez. Y es que Sí. durante muchísimo tiempo se pensaba que de alguna forma esa misma putrefacción era lo que creaba pues las larvas de las moscas o los gusanos o los diferentes microorganismos. Y Ujú. de hecho esto es tan antiguo que ya lo decía el mismo Aristóteles, que se supongo que sí te sonará más, ¿no? Sí, hombre, sí, sí, sí. Hombre, No, hombre. no me pidas que defina Aristóteles porque te No, no, pego no, ya. hombre. Ah, vale. No, no, hombre, digo, por lo menos un nombre que le suene al pobre hombre. Oye, que Y Pasteur también me sonaba. bueno, pues eso, la idea es que pues tanto los gusanos, las moscas, las garrapatas, digamos que todas estas cosas, incluso las ratas, pues nacen de la propia basura, de la propia putrefacción. Algo que obviamente hoy en día es cierto que aún existe un cierto desconocimiento, y aquí tampoco te quiero pinchar mucho, pero sí es cierto que hay mucha gente que le preguntas y no sabe decirte, claro, tú dices, claro, la manzana se pudre y aparecen bichos. Y eso quizá crea esta Sí, idea pero como ¿sabe cómo de, es? claro, no es que la putrefacción cree bichos, sino que es que viene un bicho, viene por ejemplo una mosca, ve putrefacción, come un poquito ahí, deja sus larvas y se va. Y eso fue, pues, digamos, una revolución en ese sentido de cómo entender la vida y de cómo entender, pues, todos estos procesos por parte de la ciencia. Y es que tuvo que hacer, se consideran tres grandes experimentos en este sentido para demostrarlo, que, bueno, que ya empezó en la Edad Media a proponerse, pero hasta, como decimos de nuevo, la época de Pasteur no se terminó de hacer. Rápidamente, que veo que el tiempo se nos va comiendo. El primero de todo, en el Como la siglo manzana. XVII. Exactamente. Francesco Redi, un médico italiano,
Bueno, Claro, este médico lo consideraba, como decíamos, un insecto no nace de la putrefacción, el insecto de alguna forma tiene que ir. Entonces, pues lo que hizo fue sí. coger restos de carne y ponerlos en 3 frascos. Un experimento súper fácil de hacer que puede hacer incluso uno en su casa. Con trozos de carne en 3 frascos. Uno lo dejó abierto y los otros 2 los cerró. Efectivamente, todos se pudrieron, pero solamente el primero, que estaba abierto, era en el que al final acabaron apareciendo larvas y acabaron apareciendo mosquitas, independientemente de las moscas que se posen, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Aquí era el problema lo de siempre, ¿no? Que no había aire, que a lo mejor no podían nacer por eso. Ya que cuando hizo su segundo experimento, que ya este así sí que es bastante claro, que era poniendo unas gasas que permitía que pasara el aire, pero no las moscas. Y aquí ya es lo interesante. En el primero siguió saliendo el que estaba abierto, todo igual, con las moscas se podrían, aparecían las moscas, pasaban por encima y luego al tiempo aparecían las larvas. Es decir, posaban las larvas en las moscas y se iban. En los otros pasaba el aire, pasaba el olorcillo de putrefacción, pero las moscas no podían atravesar la gasa, el algodón. Y lo que observó fue que se pudrió, no aparecieron moscas ni larvas, pero en cambio encima de la gasa sí encontró larvas de moscas. Es decir, habían dejado las larvas, pero no habían conseguido pasar la gasa y por tanto no habían accedido a la carne. Esto realmente pues, fue un hito para la historia porque demostraba realmente que no existía esta generación espontánea, que las moscas no nacían de la carne, sino que digamos que eran otras moscas adultas las que dejaban las crías. Esto nos lleva a 100 años después con Lázaro Spallanzani, otro Buen hombre. italiano, si es que iba de italianos la cosa, que fue, digamos, el que le hizo un poco la apertura a Pasteur, ya poco antes fue, digamos, no mucho tiempo antes de Pasteur, ya estamos en la época de la Revolución Francesa, que, bueno, que se basaba también en lo mismo, ¿no? Partiendo de este experimento de carne sellada en la que se producían cosas, pues fue el que empezó con estos procedimientos de si calentamos el líquido, matamos los bichos, entonces ya no aparecen. Y digamos que aquí se empezaba ya a crear procesos de microorganismos, con el calor se mueren, si están aislados no se meten, tienen que estar, digamos, ¿no? La idea de esto de la hermeticidad, ¿no? De que un recipiente hermético no entran, en un boca cerrada no entran moscas, ¿no? Que podría decir Sí. alguien. Y de aquí, sobre todo estos dos de este conocimiento, es cuando Pasteur pues, desarrolla por un lado la pasteurización y por otro lado también pues, un experimento ya que termina de confirmar todo esto. Y es que crea unos vasos de destilación, así con un cuello muy finito. No sé si te suena cómo se destilan. Básicamente es como si fuera una botella así muy ancha, pero que tiene la boquilla extremadamente larga y fina. De manera que, y además con unas formas así como muy No, no redondeadas, sabía. para evitar que ahí nada más que pueda pasar aire. Y bueno, Ah. de Mira, nuevo estoy aprendiendo hoy una barbaridad. sí, puso varias botellas con caldos de carne o caldos de cosas, vamos, caldos. Y los hirvió para que Sí. soltara, para que matara a los microorganismos. Y de esa manera, con ese tubito tan pequeñito, el aire podía salir, pero digamos los restos del caldo, los restos de cualquier tipo de cosa que hubiera, no podía escapar porque era demasiado fino y demasiado serpenteante. Y a pesar Ajá. de que era imposible a un microorganismo escapar de ese tubo, nada más que el aire, observó que después de hervirlo, efectivamente, todos los bichos, no había ningún tipo de microorganismo en el caldo y de esa forma, pues, descubrió, digamos, la conservación a través de la pasteurización. Un matraz abierto, un caldo abierto, pues se descompone y se estropea rápido y se caen bichos. Si lo hervía, lo dejaba más o menos cerradito, eso no se descomponía o tardaba muchísimo más en descomponerse. Y de esa forma, pues efectivamente, si es capaz de permanecer durante muchísimo tiempo sin que se descomponga, es que no salen bichos ahí. Y ya de esta forma, pues se terminó de cerrar el círculo y se terminó de cerrar todo esto y efectivamente ni la generación espontánea existe, los bichos no es que nazcan solos, No. sino que como nosotros, pues nacen de otros bichos iguales. Y encontraron además una forma súper perfecta, perfectísima para conservar líquidos y para conservar muchos alimentos, que es algo pues básico hoy en día, que es hervir cosas, calentar cosas para matar cualquier tipo de bicho.
¿Qué te parece? Una maravilla. Y esto que ahora vemos nosotros más normal, eso en su época fue una revolución. Hombre, el que dijo, voy a hervir un poquito la leche que acabo de ordeñar para que me sienta mejor. Pues fíjate, ¡Estás loco! ¡No! ¡Estás loco! se le van las vitaminas. Se le fue como tubo. Claro, claro. Ay, qué bien. Pues nada, hijo Antonio. Oye, muy bien. Me he aprendido bastante. Yo es que soy de letras, entonces yo estas cosas a vosotros las enseñarían. Para mí, o sea, yo Opa. las vi en el cole, pero claro, el cole no te enseñan todo esto, te enseñan más Pues para eso estamos, hombre. suavecito. Que aquí hay que extender la palabra de la ciencia por el mundo. Amén, hermano. Pues nada, Antonio, hijo, oye, me ha encantado hoy la sección, de verdad. Hombre, me alegro, me alegro. Muchas gracias por este pozo de la tenis. Por cierto, hoy es, ya que te gusta la femenina, hoy es el Día Internacional del Podcast, jueves 30 de septiembre. Casi nada. Ahí te lo dejo, para ti, Bien, bien ahí. de regalo. Bueno, para ti, para mí, para todos. Para que te dé Para una cerveza celebrarlo. ahora, nuestro no. Una cervecita ahora va a entrar, vamos, de gloria. Bueno, Antonio, muchas gracias, de verdad. Pues estamos aquí en nuestra sección de cultura como siempre, es la última de septiembre, porque además es que es el último de septiembre. Y como llevo diciendo todo el programa, hoy es el Día Internacional del Podcast, que es lo que hacemos. Así que hoy le vamos a dar un poquito de brillo a lo nuestro, lo vamos a hacer con un poquito más de entusiasmo y de ganas, que ya lo hacemos habitualmente así, pero hoy con un poquito más de ilusión, con el mismo dinero, o sea, cero, pero con un poquito más de ilusión. Y de Día Internacional, además, vamos a hablar hoy con, como siempre, Carlos Javier Puerto. ¿Cómo estás? Hola amigos, pues nada, encantado. La verdad es que sí, con muchísimas ganas y nada, a contar cositas. Porque hoy ya, claro, último día ya de septiembre, último jueves además, de sección de cultura, así que tenemos que darle con todo. Y, Vámonos. y sin más, pues empezamos, porque nos vamos al 1980, porque se celebra ese cuarto jueves del mes de septiembre, el Día Marítimo Mundial, y una fecha pues que rinde homenaje a los hombres y mujeres que dedican su vida a mantener este comercio mundial por mar desde épocas antiguas. Vamos, en realidad desde las primeras señales de globalización se produjeron gracias a esa creación de los navíos realmente, si lo pensamos. Así que, pues eso, Sí. esa popularización de la ruta de la seda y de hacer el mundo mucho más accesible para toda la humanidad es muy importante. Y el lema del Día Marítimo Mundial, que quiere visibilizar que eso, la gente del mar en el corazón del futuro del transporte marítimo. Eso es lo que quiere decir. Juegan un papel crucial en esa economía y en esa sociedad, básicamente. ¿Sabes? Y bueno, pues Qué los lemas bueno, de los qué años bien. anteriores eran, por ejemplo, el 2020, un transporte marítimo Sí. ¿Qué sostenible para hizo? el planeta. Y bueno, y así ha sido. Y ya pues también en el día de hoy, como ya comentamos la semana pasada, había días internacionales y días mundiales y luego días oficiales de. En este caso también es Día Muchos días, muchos Internacional, diferentes días. también es Día Internacional de la traducción. Quieren dar esa valoración también a la traducción porque es muy importante. Entonces, la razón de haber elegido el 30 es que se debe a que fue la fecha donde falleció Jerónimo de Estridón, más popularmente conocido como San Jerónimo, que era un santo patrono de los traductores y también responsable, ¿no?, de la traducción de la Biblia del hebreo al latín y al griego. Por eso también pusieron la fecha. Y en 2017 pues, se hizo Día Oficial de esta Internacional de la Traducción y bueno, es una resolución que toda la comunidad de traductores pues celebra porque le dan mucha valoración para ello, porque prueba de esto es que son los millones de subtítulos que se ponen, ¿no, Carlos?, a diario en internet para poder consumir vídeos, por ejemplo, de Joder, sí, YouTube, sí. las charlas TED, etcétera. En la tele, Mm. actos oficiales, muchos eventos. Sí, sí. Y estas series, películas, bueno, eso sin dejar de lado a los traductores que son más tradicionales que se dedican a llevar al mundo literario cada confín del planeta, básicamente. Así que,
Pues eso por otro lado. Y ya, pues nos metemos con un libro muy importante en la cultura latinoamericana y prácticamente conocido también en casi todo el mundo, de Gabriel García Márquez, que en este caso es 100 años de soledad. Mítico. Mítico, la verdad es que sí. Bueno, es una novela de las más emblemáticas de la cultura latinoamericana y se escribió eso en lo que para uno es el realismo mágico y para Alejo Carpentier es lo real maravilloso. Es un trabajo exhaustivo de imaginación y narra la historia, pues eso, de 7 generaciones de la familia Buendía, familia que está condenada a la soledad, ¿vale? Y bueno, el resumen así breve para vosotros es que está estructurada en capítulos sin nombrar. Sin embargo, para facilitar un poco la comprensión, pues digamos que vamos a hacerlo desde el principio y ya para el final, como más o menos lo lógico, pero que como no están puestos, pues ha resultado menos lioso. Hay una fundación y hay unos primeros años en Macondo, que es la ciudad donde va a transcurrir las cosas. Bueno, desde que Úrsula Iguarán se casó con su primo José Arcadio Buendía, pues teme engendrar un niño con cola de cerdo como consecuencia del parentesco, ¿vale? O sea, en Juego de Tronos todo el mundo tendría cola de cerdo, por lo visto. Por ello, se niega temporalmente a consumar el matrimonio y esto es causa de que Prudencio Aguilar se burle de este hombre porque se ha ofendido, ¿no? Entonces, pues lo mata en un duelo para salvar su honor y de entonces, pues el fantasma lo persigue y José Arcadio, pues se va del pueblo. Es lo que hay. Inspirado por Nada más. por un sueño que tiene, ¿vale? Durante su travesía por la selva, ¿vale? Porque aquí tenemos 2 hermanas, pero allí tienen la selva, ¿vale? Bueno, pues tiene un punto de inflexión donde dice que quiere fundar Macondo, un pueblo que crezca poco a poco y recibe con frecuencia pues visitas de los gitanos, su líder Melquiades, que también tiene artefactos y objetos que obsesionan a este hombre. Y desde entonces, pues, el joven matrimonio ya tiene a 3 hijos, fíjate, o sea, claro, no había tele, normal. Arcadio, Aureliano y Amaranta, ¿vale? Nombre peculiar los Amaranta, la verdad. Y además adoptan a una Rebeca, ¿vale? Que es la hija de unos parientes. Y el incesto es una preocupación constante para Úrsula, quien con los años observa cómo Receba y su hijo, Rebeca y su hijo José Arcadio pues se enamoran y se casan, ¿vale? Y bueno, a Macondo pues llega la peste del insomnio, lo cual también trae la del olvido, un brebaje de Melquiades que pone fin a la peste y el patriarca pues José Arcadio vuelve a encontrarse con el fantasma. O sea, el fantasma, yo no sé por qué, pero tenía un GPS el otro que lo ha visto, porque yo no sé los fantasmas cómo va este rollo, tío. La verdad. ¿Tú sabes algo de fantasma, Carlos? No, yo es que de estos programas de fantasmas nunca he sido, la verdad. Supuestamente no existen, es que hay gente que dice que existen, pero yo Eso no que lo sé, yo creo. que de pronto pone que lo empieza a seguir y yo digo, pero ¿eso qué sentido tiene? Pero bueno, Fantasma hay en el Congreso, pero eso es un tema aparte. eso sí, eso aparte. Bueno, pues entonces ahora estalla una guerra civil y Aureliano Buendía pues está en lucha contra los conservadores y comanda un grupo de soldados de Macondo y nombra a su hijo Arcadio como jefe y militar, ¿vale? Y bueno, como Arcadio había sido el fruto de una relación de amantes, pues él fue criado en casa de sus abuelos a condición de que, digamos que se le ocultara el origen y crece pensando ser el hijo de un gran patriarca. Cuando es nombrado jefe de Macondo, pues Arcadio se vuelve un dictador y tiraniza al pueblo y muere fusilado por los conservadores. Y durante su actividad como líder, el coronel Aureliano Buendía pues enfrenta un total de 32 batallas, de las cuales pues siempre pierde. Y bueno, cansado pronto de que el coronel comprende que la lucha pues no tiene sentido, la verdad, porque ¿para qué? Sí, a ver, hablar es mucho mejor,
la verdad. No sé. Por lo menos para mí. Sí, sí, sí. Y con el tiempo, hombre, hablar con alguien que te pueda escuchar, porque claro, como estamos Sí, que hablando sí. antes en el No, Parlamento, son monólogos realmente, porque aquí pero nadie eso no es hablar, eso es decir cosas ante un muro. habla para Hablar es ti, con... porque realmente Claro, es que claro. no. Y nada, que con el tiempo Aureliano pues firma el Tratado de Paz e intenta suicidarse, luego regresa a Macondo, hay una fiebre bananera de por medio y al final pues pasan los años y poco a poco pues el pueblo se va vaciando, como ha pasado con los pueblos de aquí de España igual, o sea, por eso es tan real la situación. Y, y por eso lo que decía al principio de Lo Real Maravilloso es que es una de las obras más representativas, ¿no? De ese boom latinoamericano que parte de esta generación, bueno, traía en su escritura y por eso pues, Alejo Carpentier lo llamó como Lo Real Maravilloso, ¿no? En respuesta a esa pretensión de denominarlo realismo mágico. Bueno, pues es una historia de que esta novela pues relata unos sucesos que son bastante insólitos o insospechados, pero que ni el narrador ni los personajes se asombran ante los sucesos y en el universo de la narración digamos que lo maravilloso se comporta como parte de esa realidad cotidiana y bueno, cada uno de los hechos en la novela se relacionan con una lectura, con ese tiempo histórico, con esa construcción de la memoria. Macondo no es solo una palabra sonora, es una imagen, es un árbol familiar que se extiende pues con mitos, con prejuicios, ¿vale? Y esa historia de la familia es a la vez un guiño de ojo a la familia de García Márquez también y a la historia en general con mayúsculas que va transcurriendo en esa Latinoamérica y hace pues eso, un recorrido a la memoria y bueno, a los arquetipos de personajes, al fin y al cabo, ¿vale? Porque de algún modo cada personaje eh, es, bueno, una expresión, ¿no? De las diversas fuerzas que hay en la historia que empujan en direcciones diferentes y al final hay impulsivos y soñadores como los Arcadios, hay curiosos o retraídos como los Aurelianos y, y bueno, hay un amor y hay una historia, como casi muchas novelas, ¿no? Y pueden hacer estas fuerzas con estas imágenes que te digan de alguna manera, pues que en cada relato, ¿no? De 100 años de soledad, cada personaje y la forma que tienen, pues se van hilando. Solo una fuerza permanece amarrada y velada y arrinconada también por la energía, ¿no? De esas fuerzas contrarias y que cada vez que se asoma, pues se lucha sin éxito para abrirse paso, pero esta fuerza humana vital al final sucumbe, ¿no? Ante el peso de una cultura que en cierto sentido pues condena a los buen días en vivir 100 años de soledad. Y nada, a vivir que son 2 días, Sí. Eso no lo tenemos que aplicar más, ¿eh? ¿sabes? Porque al final es que 100 años de soledad, ¿para qué, sabes? Así que a Ay, disfrutar. lo mala que es la soledad, por Dios. Yo no sé cómo a la gente le Por puede eso, gustar. por Hay eso. gente que le gusta y yo no lo entiendo. Con lo mala que es. Bueno, hay una cultura en China que se llama así, ¿eh? Que los chinos están ahí encerrados Bueno, para y, eso ellos y era no una quieren nada, felicidad, ¿eh? pero yo... Se quieren aislar del mundo y como Sí. que su vida es su habitación, ¿sabes? Sí, sí, pero que eso para ellos era una felicidad, pero que no, que yo no lo entiendo, la soledad, de verdad. No, no, si algo nos ha enseñado en esto la pandemia es que para ser fuerte has necesitado de ayuda de más gente que se haya estado a tu lado, tío. Porque de verdad que solo es Sin que no se duda. puede. O sea, eso que dice la gente, yo me he hecho a mí mismo, realmente no. O sea, hay que ser realista. Tú te has necesitado de gente que te ha ayudado y has sabido estar ahí cuando tú lo has necesitado. Ajá. Eso es lo importante. Bueno, y con eso nos quedamos, ¿no? Pues con eso cerramos hoy. Mira, con ese mensaje vamos a cerrar hoy el Día Internacional del Podcast, que estamos aquí diciendo Jaque Mate como no podía ser de otra manera. Cerramos con eso. Mientras yo a la ventana es un día español, tengo además muchos árboles delante, o sea que es una maravilla de vista. Pues cerramos con esa frase. A vivir que son 2 días. Que Ujú. no se confunda con el título del programa de radio. Es un lema nuestro. Pero bueno, Carlos, muchas gracias, hijo. Un abrazo, amigo.
Un abrazo hasta todos. Feliz A semana a todos. todos. Feliz semana a todos vosotros. Nosotros nos reencontraremos el lunes. Será ya octubre, ya con el otoño bien entrado en nuestros corazones. Hasta entonces, sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias a todos.